Para ayudar a mi hermana, mis padres hipotecaron su casa y a mí me dieron un libro. Jamás imaginaron que la empresa que vendí ahora es dueña de la deuda de su casa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en la sala se sentía denso, casi masticable. Era una mezcla del perfume dulzón de las flores que mi madre había comprado por docenas y el aroma de la comida enfriándose en la mesa. Flotaba, pesado y opresivo, igual que la sonrisa forzada que yo había mantenido pegada a mi cara durante las últimas 3 horas. En mi mano, el libro se sentía extrañamente ligero, casi hueco. El secreto del éxito. La ironía era tan palpable que podía saborearla, un regusto amargo en la garganta que se mezclaba con el ponche de frutas que mi madre, Dalia, insistía en servir en cada celebración familiar. Fue su voz, precisamente, la que cortó el murmullo de la conversación, una voz entrenada para proyectarse, para ser el centro de cualquier habitación. Y para mí Kenia, anunció, y sentí como una docena de pares de ojos se giraban hacia mí, la pieza secundaria del evento, la nota a pie de página en la gran celebración de mi hermana. Un pequeño empujón para que sigas los pasos de tu hermana. Se acercó, su rostro resplandeciente de un orgullo materno que, yo sabía, estaba reservado casi en su totalidad para su otra hija. Me entregó el libro con un gesto teatral, como si me estuviera concediendo un gran honor. La cubierta brillante reflejaba las luces de la sala, y por un instante vi mi propio rostro distorsionado en ella, una máscara de tranquila aceptación. Fue entonces cuando lo dijo. La frase que se convertiría en el catalizador de todo. La frase que encendería la mecha de una bomba de tiempo que yo ni siquiera sabía que estaba construyendo dentro de mí. Espero que este libro te ayude a aprender de tu hermana. Deja de esconderte detrás de esa computadora, hija. No fue un susurro. Lo dijo en voz alta, una proclamación para todos los tíos, tías y primos reunidos. Una bendición que sonaba más a una sentencia. La sentencia de que yo era el proyecto de mejora, la inversión de bajo riesgo, mientras que la verdadera apuesta, la ganadora, estaba al otro lado de la sala. Anaí, mi hermana. No mi gemela, aunque habíamos nacido con solo unos minutos de diferencia. Éramos un estudio de contrastes. Ella, con su cabello perfectamente peinado y su risa fácil, era el sol brillante alrededor del cual mi familia orbitaba. Yo, con mi ropa funcional y mi tendencia a observar desde las esquinas, era la sombra que el sol proyectaba. En ese momento, Anaí estaba sosteniendo el verdadero regalo. No era un libro de bolsillo. Era un cheque gigante, de esos de cartón que usan en los concursos. La cifra hacía que la gente contuviera el aliento, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Un regalo de graduación. Mi padre, Ramiro, tomó el micrófono. Su voz, normalmente reservada, retumbaba con un orgullo desbordado. Este es el dinero que hemos conseguido hipotecando esta casa, declaró, haciendo un gesto amplio que abarcaba las paredes que nos rodeaban. Apostamos todo por tu futuro, Anaí. Para que empieces tu marca de estilo de vida. La sala estalló en aplausos ensordecedores. Yo aplaudí también. Era un movimiento automático, un reflejo condicionado perfeccionado a lo largo de 28 años de ser la espectadora de su vida. Mientras mis manos chocaban, mis ojos recorrieron la habitación. Las paredes estaban cubiertas de globos dorados y plateados y una enorme pancarta que decía, «Felicidades, licenciada Anaí». No había ni un solo globo para mí. Ni una mención a la ingeniera Kenia, graduada con los más altos honores de la UNAM. Mi prima Jimena, que siempre seguía a Anaí como una sombra, se acercó a mí con una copa de vino. A ver, primita, dijo con una sonrisita burlona, ¿le vas a echar ganas a la lectura? Mira a tu hermana, esa sí es una visionaria. A ver si con esto aprendes a hacer negocios de verdad. La risa de los que estaban cerca fue como una bofetada. Sentí que la sangre me subía a las mejillas.
Apreté la mandíbula, clavando las uñas en la palma de mi mano libre. Miré el libro, luego a mi hermana posando con el cheque, y finalmente a las paredes de la casa. La casa de mi infancia. El único hogar que había conocido. Y ellos lo habían apostado. Pero no lo habían apostado por mí. En ese silencio, mientras la fiesta de mi hermana seguía sin mí, una idea comenzó a formarse. No era una idea airada ni vengativa, no al principio. Era una idea fría, clara y precisa como una línea de código. La memoria, a veces, no es un álbum de fotos, sino un museo. Un lugar donde guardas piezas de evidencia, exhibiciones silenciosas de momentos que te definieron. Y la pieza central de mi museo personal era, sin duda, nuestra fiesta de 15 años. O, para ser más precisos, la fiesta de Anaí. Ocurrió hace 13 años, pero la recuerdo con la claridad de una fotografía de alta resolución. Mis padres, Ramiro y Dalia, habían decidido que, siendo casi gemelas, celebraríamos juntas. Una idea que sonaba equitativa en teoría, pero que en la práctica fue una lección temprana sobre la economía del afecto en mi familia. El Salón Hacienda del Rey era el lugar más elegante de la zona. Tenía candelabros de cristal que colgaban como lágrimas de luz y un piso de mármol tan pulido que podías ver tu reflejo en él. Mis padres lo reservaron con un año de antelación. Durante meses, la casa fue un torbellino de preparativos. Conversaciones interminables sobre el color del vestido, un rosa coral que a Anaí le encantaba y a mí me hacía parecer enferma. Pruebas de menú con platillos que yo no podía pronunciar. La selección de una banda en vivo que tocaba las cumbias y baladas pop favoritas de mi hermana. Es una inversión en los recuerdos, Kenia, me dijo mi padre una noche, cuando me encontró mirando el presupuesto que mi madre había dejado en la mesa de la cocina. Los números bailaban ante mis ojos. La cifra total era más de lo que yo pensaba que ganarían en un año. Tu hermana está tan emocionada. Estos momentos son los que importan en la vida. Mi vestido era una réplica exacta del de Anaí. Cuando me lo probé en la tienda, sentí como si me estuviera poniendo un disfraz. La tela me picaba, el color me deslucía. Me sentí como una impostora, una sombra pálida de la princesa radiante que era mi hermana. El día de la fiesta, mientras el estilista trabajaba durante 2 horas en el elaborado peinado de Anaí, a mí simplemente me hicieron unas ondas rápidas. Es que no tenemos mucho tiempo, nena, y tu hermana es la festejada principal, me dijo la maquillista con una sonrisa de disculpa. Nadie la corrigió. La fiesta fue exactamente como la habían planeado, un monumento al encanto de Anaí. Ella bailó el vals con mi padre, los dos flotando bajo los reflectores mientras todos los invitados aplaudían conmovidos. Yo bailé con mi tío Bruno, el hermano menor de mi madre, en un rincón menos iluminado del salón. Ella partió el pastel de 5 pisos. Ella abrió los regalos mientras un primo grababa todo con una cámara de video. Yo aparecía en el fondo de algunas tomas, un borrón rosa coral sonriendo tímidamente. Mi celebración tuvo lugar al día siguiente. Era un domingo por la tarde. Mi madre compró un pastel de 3 leches de la panadería local y lo puso en la mesa del comedor. Invitamos a mis abuelos y a mi tío Bruno. Esa era toda la lista de invitados. Después del gastazo de ayer, tenemos que apretarnos el cinturón, mija, explicó mi madre, cortando una rebanada de pastel para mí. Además, a ti no te gustan tanto las fiestas grandes, ¿verdad? Eres más tranquilita. No era una pregunta, era una afirmación. Una etiqueta que me habían puesto y que yo, por evitar conflictos, había aceptado. Fue mi tío Bruno, un hombre fornido con manos manchadas de grasa de motor y una honestidad brutal, quien rompió la farsa. Cuando todos se fueron y él se quedó para ayudar a recoger los platos, me llevó a un lado. Ten, dijo, y me entregó un regalo envuelto en papel de periódico. Era pesado y rectangular. Lo abrí. No era un perfume ni un vestido. Era un libro de texto grueso y de aspecto intimidante. En la portada, en letras blancas y sencillas, se leía, el lenguaje de programación C++. Lo miré, confundida. Tu madre me dijo que te pasas horas en esa computadora vieja que te regalé, dijo, su voz más suave de lo habitual.
Me dijo que te gusta hacer cositas con ella. Asentí. Aprendo a hacer páginas web. Y pequeños programas. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Esto, sobrina, dijo, golpeando suavemente la cubierta del libro con un dedo, vale más que 100 fiestas en la hacienda del rey. Con los vestidos y la música, solo presumes. Con esto, su dedo se detuvo en el título, tú construyes el futuro. El tuyo. No dejes que nadie te diga que tan grande o pequeña debe ser tu celebración. Esa noche, mientras Anaí dormía rodeada de sus regalos, yo me quedé despierta hasta el amanecer. La luz de mi monitor era mi único candelabro. Las páginas del libro de mi tío eran mi salón de baile. Y mientras mis dedos volaban sobre el teclado, escribiendo mis primeras líneas de código, sentí una emoción que la fiesta de miles de pesos nunca me dio. Era la emoción de estar creando algo de la nada. El libro no fue solo un regalo. Fue un permiso. El permiso para ser yo misma. Fue la primera pieza de mi museo, la que me enseñó que el verdadero valor no siempre es el que más brilla. La siguiente gran exhibición en mi Museo del Dolor fue instalada 4 años después. Durante una cena familiar que comenzó con el aroma reconfortante de las enchiladas de mi madre y terminó con el sabor metálico de la decepción. El tema de la noche era la universidad. Anaí, como siempre, tenía un plan claro y glamoroso. Quería estudiar marketing en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Era, según ella y mis padres, la mejor plataforma para el éxito. No hablaban de la calidad académica. Hablaban de la red de contactos. De los hijos de empresarios y políticos que serían sus compañeros. Los contactos lo son todo, Kenia, me sermoneó mi padre, Ramiro, mientras pasaba la salsa. Tu hermana entiende eso. Tiene un don para la gente. En el TEC hará las conexiones que le abrirán todas las puertas. Mi madre, Dalia, asintió vigorosamente, como si mi padre estuviera citando un texto sagrado. Exactamente. Es una inversión. La colegiatura es carísima, pero es una inversión en su futuro. Y en el nuestro, añadió en voz más baja, casi para sí misma. Pero yo la oí. Su ambición no era para Anaí, era a través de Anaí. Era el reflejo de los sueños que ella misma no pudo cumplir, atrapada en un matrimonio temprano. Anaí sonreía, la personificación de la confianza. Además, el programa de emprendimiento es increíble. Ya tengo una idea para una marca de ropa. Algo exclusivo, con conciencia social. Escuché en silencio, como solía hacer. ¿Y tú, Kenia?, preguntó finalmente mi padre, su tono cambiando de la emoción a la pragmática. ¿Ya decidiste qué vas a hacer? ¿Ingeniería en qué, decías? Ingeniería en computación, respondí con calma. Y ya sé dónde quiero estudiar. Ah, sí, dijo mi madre, agitando una mano con desdén. Lo de tus maquinitas. Bueno, hay buenas opciones públicas. La UAM, el Politécnico, son buenas escuelas para eso. El eso flotó en el aire. Eso, el mundo incomprensible y, a sus ojos, poco impresionante, de los circuitos y el código. Un mundo que a mi padre le generaba una profunda inseguridad, una sensación de que el mundo avanzaba más rápido de lo que él podía entender. Carraspeó, adoptando el tono de un hombre que está a punto de dar malas noticias. Hija, tenemos que ser realistas. Hemos estado ahorrando durante años, pero, la verdad es que la colegiatura del TEC de tu hermana va a consumir casi todos nuestros ahorros. No podemos permitirnos 2 universidades privadas de ese nivel. Era la frase que había estado esperando. Dalia y yo hemos hablado, continuó mi padre, evitando mi mirada. Creemos que lo mejor es apostar fuerte por una. Y el potencial de retorno de la carrera de Anaí, con su personalidad, es simplemente mayor. Anaí tuvo la decencia de parecer un poco incómoda, pero no dijo nada. Simplemente aceptó el veredicto. Fue mi madre la que asestó el golpe final, envolviéndolo en un manto de falsa comprensión. Kenia, sé comprensiva. Eres tan inteligente. Estamos seguros de que te irá bien en cualquier lugar. Tú puedes ir a una universidad pública,
¿no? Al fin y al cabo, tu carrera de ingeniería no necesita tantas relaciones. Dejé mis cubiertos sobre el plato. El sonido fue apenas audible, pero en el silencio que siguió, pareció un portazo. Levanté la vista y los miré a los tres, uno por uno. No necesito su dinero, dije. Mi voz no fue airada ni resentida. Fue tranquila, factual. Los tres parpadearon. ¿Cómo dices?, preguntó mi padre, confundido. Dije que no necesito su dinero para la universidad, repetí, articulando cada palabra. Apliqué para varias becas. Hace una semana recibí la confirmación. Obtuve una beca de excelencia académica completa para estudiar ingeniería en computación en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio denso, pesado, lleno de sorpresa y, por un instante, de algo que parecía vergüenza. Vi cómo intercambiaban miradas, un rápido ballet de confusión. Anaí simplemente se me quedó mirando, con la boca ligeramente abierta. La UNAM, dijo mi padre finalmente, el asombro tiñendo su voz. ¿La Facultad de Ingeniería? Pero, esa es una de las mejores del país. ¿Una beca completa? Sí, respondí. Cubre la totalidad de mis estudios. Solo tendré que preocuparme por mis gastos personales, y para eso he estado trabajando los fines de semana. Pero, cuando hiciste todo eso, balbuceó mi madre. ¿Por qué no nos dijiste nada? He estado preparándome durante el último año, expliqué. Y no lo dije porque quería estar segura. No quería crear falsas expectativas. Pero la verdad era que no se los había dicho porque sabía que no les importaría hasta que fuera un hecho consumado. Solo el resultado final, el éxito tangible, era capaz de captar su atención. Por un momento, su estupefacción fue mi recompensa. La expresión en sus rostros fue la confirmación de que había logrado algo tan grande que ni siquiera ellos, en su mundo centrado en Anaí, podían ignorarlo. Fue mi primera victoria real, y la conseguí sola. Pero incluso las victorias silenciosas a menudo venían acompañadas de un recordatorio amargo de mi lugar en la jerarquía familiar. La última pieza importante de mi museo se instaló el día que cumplimos 18 años. La mañana de nuestro cumpleaños, me desperté con el sonido de un claxon insistente en la calle. Me asomé por la ventana y lo vi. Estacionado frente a nuestra casa, con un moño rojo gigante en el capó, había un Mazda 3 nuevo, de un brillante color rojo cereza. Bajé corriendo las escaleras, con el corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. En la puerta principal, mis padres le entregaban las llaves a Anaí. Su grito de alegría resonó en toda la casa. Corrió afuera, abrazó el coche, se subió, tocó el claxon de nuevo. Era una escena sacada de un comercial de televisión. Yo me quedé en el umbral de la puerta, sintiéndome estúpida. Esperé. Después de 10 minutos de admiración colectiva, mi padre finalmente pareció recordarme. Ah, Kenia. Feliz cumpleaños, hija, dijo, dándome una palmada torpe en el hombro. Gracias, respondí, mi voz apenas un susurro. ¿Y mi regalo? Mi padre y mi madre intercambiaron una mirada incómoda. Fue mi padre quien habló, con su tono de hombre de negocios práctico. ¿Para qué necesitas un coche, Kenia? Tu trabajo, tus estudios, todo lo haces sentada en un lugar. No necesitas moverte mucho. Tu hermana es diferente. Ella necesita salir, conocer gente, dar una buena imagen. Es una herramienta de trabajo para ella. Mi madre añadió el toque final de sal a la herida. Además, hija, con lo que ahorramos en tu colegiatura gracias a tu beca, pudimos darle este gusto a tu hermana. Deberías estar feliz por ella. El mensaje era claro, mi éxito no me había ganado un premio, simplemente había financiado el de ella. Ese día no lloré. La decepción era tan familiar que se había vuelto un sentimiento sordo. En lugar de eso, fui a mi habitación y abrí una hoja de cálculo. Creé un presupuesto. Al día siguiente, empecé a buscar trabajo. Conseguí un empleo de fin de semana en un café internet, un lugar ruidoso y un poco oscuro, pero que pagaba lo suficiente.
Durante un año, cada peso que ganaba iba a una cuenta de ahorros. Mientras Anaí iba de fiesta en su coche nuevo, yo pasaba mis sábados y domingos ayudando a niños a imprimir sus tareas y a señores a revisar su correo. Exactamente un año y 2 semanas después, conduje hasta la casa en mi propio coche. Era un Nissan Suru de 1998, color blanco, con más de 100.000 kilómetros. Lo había comprado con mi propio dinero. Cada centavo. Me sentía increíblemente orgullosa. Estacioné detrás del Mazda rojo brillante de Anaí. La diferencia era casi cómica. Entré a la casa, con las llaves en la mano. Ya tengo coche, anuncié. Mi padre salió de la sala. Miró por la ventana, vio mi Suru y frunció el ceño. Ah, fue todo lo que dijo. Luego, con una sinceridad brutal, añadió, se ve muy barato. ¿Una chica como tú va a andar en esa cosa? Anaí, que había escuchado, salió de su habitación. Miró el coche, luego a mí, y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. No dijo nada. Simplemente sacó su teléfono, tomó una foto de mi coche desde su ventana y, más tarde esa noche, la vi en su Instagram. El pie de foto decía, admirando la lucha de mi hermanita. El esfuerzo es lo que cuenta, ¿no? Almohadilla Humble Beginnings almohadilla Sister Lilobe. Esa noche, me senté en mi viejo coche y lloré. Lloré no por el coche, sino por la comprensión de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto me esforzara. Para ellos, yo siempre sería la versión barata, la de segunda mano, la que nunca estaría a la altura. La universidad fue mi liberación. El campus de Ciudad Universitaria, con sus murales épicos y sus vastos espacios abiertos, se convirtió en mi verdadero hogar. Por primera vez en mi vida, no era la hermana de Anaí. Era Kenia. Y Kenia, resultó, era buena, muy buena, en lo que hacía. Mi mundo se redujo a la lógica cristalina del código, a la elegancia de los algoritmos y al zumbido constante de los servidores en el laboratorio de computación. Fue allí donde conocí a Saúl. Era como yo, introvertido, intensamente curioso y con una pasión casi febril por resolver problemas que otros consideraban imposibles. Nos hicimos amigos al instante, unidos por un lenguaje común de Python, Java y debates nocturnos sobre la singularidad tecnológica. Mientras Anaí llenaba su Instagram con fotos de fiestas en antros de Polanco y fines de semana en Valle de Bravo, Saúl y yo llenábamos pizarras blancas con ecuaciones complejas. Mientras ella construía su red de contactos, nosotros construíamos un motor de inteligencia artificial. La idea surgió durante nuestro tercer año. El mercado de valores nos fascinaba, no por el dinero, sino por el caos. Era un sistema masivo y volátil, impulsado tanto por la lógica como por el pánico humano. Vimos un patrón, un desafío. Podríamos crear una IA que aprendiera a predecir la volatilidad del mercado, no para decir qué acciones comprar, sino para identificar el riesgo con una precisión sin precedentes. Nos obsesionamos. Las clases se convirtieron en un mero requisito. Nuestras vidas eran el proyecto. Pasábamos incontables noches en el laboratorio, alimentados por café barato y la emoción pura del descubrimiento. Hubo fracasos, callejones sin salida, momentos en que queríamos tirar todo por la ventana. Pero cada error nos enseñaba algo nuevo. La IA aprendía, y nosotros aprendíamos con ella. Para nuestro último año, lo teníamos. Lo llamamos Aura. No era perfecto, pero era revolucionario. En nuestras simulaciones, predijo 2 caídas menores del mercado y una burbuja especulativa en el sector tecnológico con una semana de antelación. Una vez, en una rara visita a casa durante un fin de semana, intenté explicárselo a mi familia. Estábamos en la sobremesa. Estoy trabajando en un proyecto con un amigo, empecé, sintiendo un nudo de nerviosismo y emoción. Es una plataforma de inteligencia artificial que analiza patrones en... ¡Ay, qué interesante, hija!, me interrumpió mi madre, Dalia. Hablando de amigos, ¿adivinen a quién se encontró Anaí el otro día? A la hija de los dueños de las tiendas departamentales Palacio de Hierro. ¡Qué increíble! Dice que la invitó a una venta privada. Y así,
Aura fue relegado al montón de cositas de maquinitas incomprensibles de Kenia. Anaí, que había escuchado mi intento con media sonrisa, añadió su propio comentario condescendiente. ¿Inteligencia artificial? Suena a esas cosas de robots que nunca funcionan. ¿Quién va a usar ese software aburrido, hermanita? La gente quiere cosas reales, como la moda, la belleza. Recuerdo vívidamente ese momento. Sentí como si una puerta se cerrara dentro de mí. Una puerta que había mantenido entreabierta, con la tonta esperanza de que algún día se interesaran. Ese día, le puse cerrojo. Fue la última vez que intenté hablarles de mi trabajo. Saúl y yo decidimos no buscar inversores locales. Sabíamos que lo que teníamos era demasiado avanzado para el ecosistema tecnológico mexicano de la época. En su lugar, participamos en una competencia online de startups de fintech organizada por una firma de capital de riesgo de Silicon Valley. No esperábamos ganar. Solo queríamos obtener retroalimentación. Y, en secreto, yo solo quería una validación externa, una prueba de que lo que hacíamos no era aburrido. No ganamos la competencia. Quedamos en tercer lugar. Pero sucedió algo mejor. Una semana después, recibimos un correo electrónico. El remitente era el vicepresidente de desarrollo de una de las empresas de software financiero más grandes del mundo. Habían sido jueces en la competencia. Estaban intrigados. Querían una demostración en vivo. Los siguientes 3 meses fueron un borrón de videollamadas a altas horas de la noche, negociaciones, y un lenguaje legal que nos obligó a contratar a un abogado que apenas podíamos pagar. Nos hicieron una oferta. Luego otra. Y luego una tercera, la que nos hizo darnos cuenta de que esto era real. El día que firmamos los contratos digitales, Saúl y yo estábamos en nuestro pequeño apartamento alquilado cerca de la universidad. No hubo champán. Solo un silencio atónito mientras mirábamos la pantalla. Habíamos vendido Aura. Habíamos vendido nuestro software aburrido. Una semana después, el dinero llegó. Me senté sola en mi habitación, mirando la aplicación de mi banco en el teléfono. El número era tan largo que me costaba procesarlo. Después de pagar al abogado y los impuestos de la transacción, mi parte ascendía a $2 millones. En ese momento, con el tipo de cambio, eran poco más de 40 millones de pesos. 40 millones de pesos. Cerré la aplicación. La volví a abrir. El número seguía ahí. No se sentía real. Yo era una estudiante de 22 años que todavía comía fideos instantáneos para cenar. Y era millonaria. Mi primer instinto, un impulso casi primitivo, fue llamar a mis padres. Gritar la noticia por el teléfono. Imaginar sus caras de asombro, su incredulidad. Quería, desesperadamente, que se tragaran cada palabra de desdén, cada gesto de indiferencia. Pero me detuve. La voz de mi hermana resonó en mi cabeza. ¿Quién va a usar ese software aburrido? La interrupción de mi madre para hablar de los contactos de Anaí. Años de cumpleaños olvidados, de logros minimizados. Y tomé una decisión. No diría nada. No era por malicia, o no del todo. Era, extrañamente, por miedo. Miedo de que el dinero lo cambiara todo de la manera equivocada. Miedo de que su desinterés se convirtiera de la noche a la mañana en una atención sofocante y calculadora. Miedo de que el dinero borrara a la Kenia que siempre ignoraron y la reemplazara con un cajero automático con mi cara. Me lo guardé para mí. Era mi secreto. Saqué de mi cartera una foto vieja, arrugada por los bordes. Era de cuando tenía 5 años, en un concurso de matemáticas de la escuela. Yo sostenía un pequeño trofeo, y mis padres y Anaí estaban a mi lado, sonriendo. Recordaba ese día como el único en que sentí que el orgullo de mis padres era genuinamente para mí. Miré la foto y me pregunté dónde se había quedado esa niña y esa familia. Así que decidí darles una última prueba, un examen final sin que ellos lo supieran. La graduación estaba a la vuelta de la esquina. Era la culminación de años de esfuerzo, el logro más grande de mi vida hasta ese momento. Me graduaría con honores de la mejor universidad del país.
¿Sería eso suficiente? ¿Sería suficiente para que finalmente me vieran a mí, solo a mí, sin el brillo del dinero de por medio? Decidí esperar y ver. Continué mi vida como si nada hubiera cambiado. Terminé mis clases, presenté mis exámenes finales y me preparé para la ceremonia. El dinero dormía en mi cuenta bancaria, un gigante silencioso esperando despertar. Y yo esperaba con él, dándoles a mis padres una última oportunidad de pasar la prueba. Una última oportunidad que, como descubriría pronto, fallarían de la manera más espectacular posible. De vuelta en la fiesta, el peso del libro en mis manos parecía aumentar con cada segundo que pasaba. La frase de mi madre, espero que este libro te ayude a aprender de tu hermana, seguía rebotando en mi cráneo. Era el eco de 1000 desaires pasados, condensado en una sola frase condescendiente. Me obligué a sonreír, un gesto que se sentía como si se me fuera a resquebrajar la cara. Gracias, mamá. Es un detalle. Mi prima Jimena, cuya admiración por Anaí rayaba en la devoción, se acercó con una copa de vino en la mano. Su mirada se posó en el libro y una sonrisita maliciosa se dibujó en sus labios. A ver, primita, dijo, arrastrando las palabras, échale ganas con la lectura. Nunca es tarde para aprender a hacer negocios de verdad. Mira a tu hermana, esa sí es una visionaria. A ver si con esto sales de pobre y dejas de estar encerrada con tus computadoras raras. La risa de los que estaban cerca fue como una bofetada. Sentí que la sangre me subía a las mejillas. Apreté la mandíbula, clavando las uñas en la palma de mi mano libre. Conté hasta 10 en silencio. No reacciones. No les des esa satisfacción. Era mi mantra de toda la vida. Pero el universo, al parecer, había decidido que esa noche mi paciencia se agotaría. Anaí, flotando en su nube de gloria y champán, se deslizó a mi lado. Pasó un brazo por mis hombros, un gesto que para los demás parecería de afecto fraternal, pero que yo sentí como una marca de posesión, de superioridad. Ay, hermanita, suspiró, su voz goteando una falsa compasión que era más insultante que un grito. No te sientas mal. No todos podemos ser líderes natos. Pero no te preocupes. Me dio una palmada en el hombro, una palmada fuerte, condescendiente. Cuando mi boutique sea un imperio, y lo será, te prometo que te daré un trabajo. Algo sencillo, en la parte de atrás, llevando el inventario en la computadora. Te encantará. Y entonces se rió. Una risa ligera y melodiosa que, para mis oídos, sonó como el chirrido de un clavo en una pizarra. Esa fue la gota que finalmente derramó el vaso. No fue un evento cataclísmico. Fue la acumulación, la muerte por 1000 pequeños cortes, y esa última palmada, esa última promesa de caridad, fue el corte final que llegó al hueso. En ese instante, algo dentro de mí no se rompió. Se forjó. El acero de mi paciencia, enfriado por años de lágrimas silenciosas, se convirtió en una espada. La paciencia infinita, la resignación silenciosa, la costumbre de hacerme pequeña para no opacar su brillo, todo se hizo añicos. Y en su lugar, surgió una calma gélida. Una claridad absoluta. La miré. Realmente la miré, quizás por primera vez sin el filtro del afecto familiar o la resignación. Vi a una persona profundamente insegura, alguien que necesitaba desesperadamente la validación externa, que medía su valor en cheques gigantes y aplausos. Vi el miedo en el fondo de sus ojos brillantes, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que un día todos descubrieran que detrás de la fachada no había mucho más. El miedo a que, sin la atención de los demás, ella simplemente desaparecería. Y por primera vez, no sentí lástima. Sentí una especie de liberación. Me quité su brazo de encima con un movimiento suave pero firme. La sonrisa forzada en mi rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión neutral, ilegible. Gracias por la oferta, Anaí, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, desprovista de la emoción que me quemaba por dentro. Pero creo que estaré bien por mi cuenta. Me di la vuelta y me alejé, dejando atrás su expresión de sorpresa. Ya no me importaba lo que pensaran. Ya no me importaba su fiesta, su cheque o su futuro imperio de moda.
El juego había cambiado. Ellos no lo sabían todavía, pero yo acababa de decidir que iba a reescribir las reglas. Encontré a mi tío Bruno junto al viejo limonero del patio trasero. El humo de su cigarrillo se arremolinaba en el aire fresco de la noche. El ruido de la fiesta parecía lejano desde aquí. Bonita fiesta, no, dijo, su voz ronca con un sarcasmo que no intentaba ocultar. Para Anaí, sí, respondí. Finalmente, giró la cabeza y me miró. Sus ojos, acostumbrados a encontrar la más mínima imperfección en un motor, parecieron ver directamente a través de mi fachada de calma. Y una mierda, espetó, arrojando el cigarrillo al suelo. Estoy harto, Kenia. Harto de ver esto. Te dieron un libro, continuó, su voz bajando a un gruñido furioso. Un puto libro de autoayuda. Después de que te partiste el lomo por 5 años en la mejor universidad. Es un insulto, Kenia. Un maldito insulto. Las lágrimas que había mantenido a raya amenazaron con salir. No de tristeza, sino de gratitud. De sentirme, por fin, vista. Él puso sus manos grandes y callosas sobre mis hombros. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Hasta cuándo, mija? Valórate. Porque si tú no lo haces, esos cabrones de ahí dentro nunca lo harán. Levanté la barbilla. La validación que me había dado fue el combustible que necesitaba. Se acabó, tío, dije, y mi voz ya no temblaba. Esta noche se acabó. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Ya era hora, chingada madre. Esa noche, el sueño fue un lujo que no me pude permitir. Mi habitación se convirtió en mi cuartel general. Bauticé mi plan en silencio, Operación Caras Pálidas. La venganza, me dije, es un plato que se sirve frío, y el mío estaría congelado, calculado y documentado. Primero, accedí al portal del registro público de la propiedad. Introduje la dirección de la casa. Y ahí estaba. Registrado hacía 2 meses, un nuevo gravamen. Una segunda hipoteca. El acreedor, Banorte. El monto, 2 millones de pesos MXN. La cifra exacta del cheque de Anaí. Habían apostado el techo sobre sus cabezas por ella. La rabia que sentí fue pura y afilada. Luego, abrí mi correo. No le escribí a un abogado. Le escribí al gestor de mi patrimonio en la banca privada que manejaba mis inversiones. Era un hombre suizo, eficiente y discreto, que el fondo de inversión me había asignado. Señor Dubois, escribí, mi teclado sonando como disparos en el silencio. Tengo una petición inusual. Necesito que su división de adquisición de activos investigue una deuda hipotecaria específica con el Banco Mexicano Banorte. Quiero que usen mi influencia como cliente de alto valor y todos los recursos necesarios para adquirir esa deuda. Quiero que el nuevo acreedor sea una de mis sociedades de inversión. No repare en gastos. Es un asunto personal y de máxima urgencia. Presioné enviar. No era una coincidencia. No era suerte. Era una jugada de poder. Con la trampa puesta, solo faltaba la carnada. A la mañana siguiente, bajé a desayunar. Fingí estar derrotada, vulnerable. Les dije que estaba pensando en renunciar a mi trabajo, volver a casa, aprender de los que saben. Sus rostros se iluminaron. Era la confirmación que necesitaban, su método, su hija predilecta, era la correcta. Para agradecerle su consejo, dije con voz quebrada, me gustaría invitarlos a cenar esta noche. A un lugar especial. Yo invito. ¿A dónde nos puedes llevar? A la taquería de la esquina, se burló Anaí. No, respondí. Estaba pensando en Pujol. El nombre cayó en la mesa como una granada. Pujol, el templo de la alta cocina mexicana, un símbolo de estatus inalcanzable para ellos. La codicia y el ego lucharon en sus rostros, y ganaron. Bueno, hija, dijo mi madre, si insistes, qué detalle tan bonito. El anzuelo había sido mordido. No tenían ni idea de que no iban a una cena de celebración. Iban a una ejecución.
Si te está gustando esta historia, me harías muy feliz si le das like al video, te suscribes al canal y dejas un comentario diciéndome desde qué ciudad me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que el video llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. El interior de Pujol era un estudio de elegancia minimalista. Madera oscura, iluminación tenue y un silencio reverencial que solo se rompía por el murmullo discreto de los comensales y el tintineo de los cubiertos finos. Era un mundo completamente ajeno al nuestro, y mi familia entró en él con una mezcla de asombro y una torpe imitación de pertenencia. Mi padre, Ramiro, se aflojaba constantemente el cuello de la camisa, como si el aire enrarecido de la alta cocina le estuviera cortando la circulación. Mi madre, Dalia, observaba a las otras mujeres en el restaurante, comparando en silencio sus joyas y su ropa. Pero era Anaí quien estaba en su elemento, o al menos, en el elemento que siempre había deseado. Sacó su teléfono incluso antes de que el mesero nos trajera el menú. Tengo que tomar una foto para el Insta, anunció, haciendo un puchero para una selfie con el logo del restaurante apenas visible en el fondo. Mis seguidores no van a creer que estoy aquí. _fine dining _success _entrepreneur life. El mesero, un hombre impecablemente vestido con un profesionalismo imperturbable, nos presentó el menú de degustación. Era un poema de ingredientes nativos y técnicas de vanguardia. Mientras él describía cada plato con una pasión casi religiosa, vi los ojos de mi padre abrirse con pánico al no reconocer una sola palabra. Tú pide por nosotros, Kenia, dijo mi padre con un gesto de la mano, intentando sonar casual. ¿Tú qué sabes de estas cosas modernas? La cena transcurrió como una obra de teatro del absurdo. Mientras degustábamos platillos que eran tanto arte como comida, el mole madre, mole nuevo, el elote tierno con mayonesa de hormiga chicatana, la conversación en nuestra mesa era dolorosamente terrenal. Ignorando por completo la complejidad de la comida, mi familia decidió que ese era el momento y el lugar perfectos para darme una clase magistral de negocios. ¿Ves, Kenia?, comenzó mi padre, después de tragar ruidosamente un bocado de pulpo en tinta de habanero. Esto es una inversión. El dueño de este lugar no se hizo rico vendiendo tacos de canasta. Vendió una experiencia. Una marca. Eso es lo que tu hermana está haciendo. Asentí lentamente, saboreando el sabor ahumado del pulpo y la ironía de sus palabras. Entiendo. Tienes que pensar en tu marca personal, hermanita, intervino Anaí, después de tomarle una foto a su plato desde 3 ángulos diferentes. No puedes pasarte la vida detrás de una pantalla. Tienes que salir, conocer gente. Venderte a ti misma. Mira, yo ni siquiera he abierto la boutique y ya tengo casi 2000 seguidores. Eso es capital social. Mi madre, que había estado escuchando con la cabeza inclinada en señal de aprobación, añadió su propia perla de sabiduría. Tu hermana tiene razón. El dinero llama al dinero, Kenia. Tienes que gastar para ganar. Mira esta cena. Es un gasto enorme, sí, pero nos posiciona. Nos da estatus. Es una lección importante que debes aprender ahora que estás reconsiderando tu futuro. Bebí un sorbo de mi agua mineral. El plan de volver a casa estaba funcionando a la perfección. Me veían como un lienzo en blanco sobre el cual podían pintar sus propias filosofías de éxito de segunda mano. Me estaban dando todas las armas que necesitaba, sin siquiera darse cuenta. Tienen razón, dije, y la sinceridad en mi voz lo sorprendió. He sido muy cerrada. Enfocada en cosas pequeñas. No he visto el panorama completo. Exacto, exclamó mi padre, encantado con mi aparente epifanía. El panorama completo. De eso se trata. Tienes que arriesgarte. Como nosotros lo hicimos con tu hermana. Fue un riesgo, claro que sí, pero creemos en ella. Apostamos fuerte por ella. Apostaron la casa, pensé. La frase resonó en mi mente, fría y dura. El mesero llegó para retirar los platos del plato principal, anunciando que el postre llegaría en breve. Era casi la hora. Mi corazón comenzó a latir un poco más rápido. Revisé discretamente mi teléfono bajo la mesa.
Tenía un correo electrónico de mi gestor de patrimonio, el señor Dubois. El asunto, confirmación de adquisición. El cuerpo del mensaje era breve y directo: la transacción ha sido completada con éxito. La sociedad de inversión Catech Holdings es ahora la única acreedora de la deuda especificada. Felicidades. Levanté la vista de mi teléfono. Mi familia seguía inmersa en su propia gloria. Estaban tan absortos en su pequeño mundo de apariencias que no tenían ni idea de que su mundo estaba a punto de ser demolido. Y yo iba a ser la que empuñara la bola de demolición. Justo cuando el mesero colocaba frente a nosotros los postres, delicadas construcciones de chocolate y frutas exóticas, una figura alta y bien vestida se detuvo junto a nuestra mesa. Kenia, dijo una voz familiar. Levanté la vista. Era Saúl. No el Saúl de la universidad con sus camisetas de bandas de rock y sus jeans gastados. Este era Saúl 2.0. Vestía un traje de diseñador hecho a medida que le sentaba a la perfección, un reloj elegante en su muñeca y unos zapatos que probablemente costaban más que mi primer coche. Irradiaba una confianza tranquila y un aire de éxito que era inconfundible. Saúl. Qué sorpresa verte aquí, dije, mi tono una mezcla cuidadosamente ensayada de sorpresa y placer. Me levanté para abrazarlo. Mi familia se quedó en silencio, observando la escena con los tenedores a medio camino de la boca. Los evalué rápidamente: mi padre, confundido; mi madre, analizando el costo del traje de Saúl; Anaí, con los ojos entrecerrados, evaluándolo como a un competidor o a una posible conquista. Lo siento, no quería interrumpir, dijo Saúl con una sonrisa encantadora, pero te vi desde mi mesa y no podía irme sin saludarte. ¿Celebrando algo? Algo así, respondí. Mi familia y yo estamos celebrando la graduación de mi hermana. Hice un gesto hacia la mesa. Mamá, papá, Anaí, les presento a Saúl. Saúl, esta es mi familia. Saúl extendió la mano, primero a mi padre. Ramiro, un placer. Mi padre, todavía un poco aturdido, le estrechó la mano. Dalia, encantado. Mi madre le dedicó una de sus sonrisas más deslumbrantes. Y Anaí, felicidades por tu graduación. Gracias, dijo Anaí, su voz de repente más dulce, más coqueta. ¿Y tú a qué te dedicas, Saúl? Pareces un hombre de negocios importante. Algo así, respondió Saúl, con modestia. Kenia y yo éramos socios. Teníamos una pequeña startup de tecnología. La palabra éramos y pequeña hicieron que mi familia se relajara visiblemente. Un ex socio de un proyecto estudiantil fallido. Nada amenazante. Oh, qué interesante, dijo mi madre, su sonrisa perdiendo un poco de brillo. Kenia nos ha contado un poco de sus proyectos de computadora. Siempre tan trabajadora. Lo es, afirmó Saúl, y su mirada se encontró con la mía por un instante. Había un brillo de diversión en sus ojos. Es la ingeniera más brillante que conozco. De hecho, por eso estoy aquí esta noche. Acabo de cerrar un trato con unos inversores de Nueva York y quería celebrarlo en el mejor lugar de la ciudad. La mención de Nueva York e inversores volvió a captar su atención. ¿Un trato?, preguntó mi padre, la curiosidad venciendo a su confusión. ¿De qué tipo, si se puede saber? Saúl me miró, como pidiendo permiso. Asentí sutilmente. Bueno, es una larga historia, dijo Saúl. Pero, en resumen, la pequeña startup que Kenia y yo fundamos, la vendimos hace un año. El trato que cerré hoy es para una nueva empresa, pero la primera, esa fue toda obra de Kenia. Ella fue el cerebro detrás de todo. El ambiente en la mesa cambió. La temperatura pareció bajar varios grados. Podía sentir la confusión de mi familia convirtiéndose en una tensión palpable. Las piezas no encajaban en su narrativa. ¿Vendieron la empresa?, preguntó Anaí, su tono ahora agudo, inquisitivo. ¿La de la inteligencia artificial aburrida? Saúl sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa misma. Resulta que no era tan aburrida para algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo. Hizo una pausa,
dejando que sus palabras flotaran en el aire. El catalizador había sido introducido. El escenario estaba listo. La bomba estaba activada. Solo faltaba que yo la detonara. Bueno, no los interrumpo más, dijo Saúl. Kenia, hablamos mañana. Fue un placer conocerlos a todos. Se despidió con un asentimiento de cabeza y se alejó con la misma elegancia con la que había llegado. En cuanto Saúl se fue, todas las miradas se volvieron hacia mí. 3 pares de ojos llenos de preguntas no formuladas, de sospechas incipientes. «¿Qué amigo tan exitoso tienes?», dijo mi madre, rompiendo el silencio. «Sí, lo es», respondí. Y entonces, me incliné hacia adelante, tomé el libro El secreto del éxito que había dejado a un lado de mi plato y lo puse en el centro de la mesa con un suave golpe. Hablando de éxito, dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción. Quiero devolverles este regalo. Creo que ya aprendí la lección. El libro yacía en el centro de la mesa, su título dorado brillando bajo la luz tenue. Parecía una burla. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mi padre, su voz teñida de una irritación nerviosa. ¿Estás menospreciando nuestro regalo, Kenia? No, en absoluto, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Al contrario. Lo aprecio tanto que he decidido seguir su consejo al pie de la letra. Lentamente, abrí el libro. No por la primera página, sino por la mitad, donde había metido el fajo de papeles que había impreso esa tarde. El pequeño paquete de hojas A4, doblado en 2, cayó sobre el mantel blanco con un sonido casi inaudible. Creo que deberían echar un vistazo a esto, dije, deslizando los papeles hacia mi padre. Considérenlo mi primer informe de negocios para ustedes. Anaí soltó una risita nerviosa. ¿Qué es esto, tus calificaciones? ¿Nos vas a demostrar que sacaste 10 en la universidad? No le respondí. Mantuve mi mirada fija en mi padre. Él, con el ceño fruncido, se puso sus lentes de leer. Desdobló los papeles. La primera hoja era la captura de pantalla de mi cuenta bancaria. Un estado de cuenta oficial emitido por mi banca privada. Vi cómo sus ojos se movían de un lado a otro, leyendo la cifra 1, 2, 3 veces. Su rostro, normalmente sonrosado, comenzó a perder color, volviéndose de un blanco ceroso. Su boca se abrió ligeramente. ¿Qué es?, preguntó mi madre con impaciencia, inclinándose sobre el hombro de mi padre. Anaí se estiró desde el otro lado de la mesa para ver. Escuché a mi madre ahogar un grito. Anaí se quedó congelada, con los ojos fijos en el papel. 40 millones, balbuceó mi padre, su voz apenas un susurro. Levantó la vista del papel y me miró, sus ojos llenos de una incredulidad total. ¿Qué es esto, Kenia? ¿Es una broma? No es ninguna broma, respondí. Es el estado de mi cuenta de ahorros principal. ¿De dónde?, comenzó a decir mi madre, su voz temblando. ¿Recuerdan a Aura?, pregunté. Mi pequeña startup. ¿El software aburrido? Los miré a cada uno. Saúl y yo la vendimos hace un año a una firma de tecnología financiera de Silicon Valley. Mi parte fueron $2 millones. La mesa quedó en un silencio absoluto. Mi padre pasó a la siguiente hoja. Era la copia del registro de la segunda hipoteca. Esto, dijo, su voz ahora un hilo. Esto es de nuestra casa. ¿Cómo lo conseguiste? Es información pública, papá. Si sabes dónde buscar, expliqué con frialdad. Una segunda hipoteca por $2 millones. La misma cantidad que le diste a Anaí. Imagino que es una coincidencia. La cara de mi madre se descompuso. Kenia, no entiendes. Teníamos que apoyarla. Y a mí no, la interrumpí. Fue entonces cuando Saúl, en una jugada maestra que habíamos ensayado, regresó a la mesa, fingiendo haber olvidado algo. Disculpen de nuevo, dijo con una expresión de inocente curiosidad. Es que me quedé pensando, qué curioso. Hablando de bancos.
Uno de los primeros clientes que licenciaron la tecnología de Aura y que nos puso en el radar de los compradores fue el departamento de gestión de riesgos de un banco muy grande, creo que era Banorte. Miró a mis padres. El color había desaparecido por completo de sus rostros. Y lo más increíble, continuó Saúl, mirando su teléfono como si estuviera leyendo una noticia. Es que el fondo de inversión que nos compró acaba de anunciar la adquisición de un portafolio de deudas de ese mismo banco la semana pasada. De hecho, qué coincidencia, la hipoteca de una casa a nombre de Ramiro y Dalia, ahora les pertenece a ellos. Hizo una pausa dramática. El golpe final. Me incliné hacia adelante, mi voz un susurro helado que cortó el silencio. Lo que Saúl está tratando de decir, de una forma muy elegante, es que el dueño de la deuda de esta casa ya no es el banco. Los miré a los tres, uno por uno. Soy yo. El silencio que siguió a mi revelación fue pesado, sofocante. Era el silencio de un mundo que se ha hecho añicos. El camarero, ajeno al drama, se acercó para preguntar si deseábamos café. Nadie respondió. Fue mi madre quien lo rompió, su voz ahogada por el llanto. Pero, ¿por qué, Kenia? ¿Por qué ocultarnos algo así? Somos tu familia. La miré, y por primera vez en toda la noche, dejé que vieran todo. La herida de años, la frustración, la rabia fría. Familia, repetí, la palabra sintiéndose extraña en mi boca. ¿La familia ignora a uno de sus miembros durante 28 años? ¿La familia apuesta su seguridad financiera en una hija mientras a la otra le da un manual de instrucciones sobre cómo no ser un fracaso? No, mamá. Ustedes no han sido mi familia. Han sido el público de Anaí. Y yo he sido la tramoyista invisible. Me levanté de la silla. Me diste este libro, dije, tocando la cubierta. Para que aprendiera a ser como Anaí. Permíteme ser clara. Anaí tiene una deuda de 2 millones de pesos, garantizada por una casa que ya no es suya. Yo tengo 40 millones de pesos en activos líquidos. Quizás es ella la que necesita leer el libro. Me di la vuelta, lista para irme. No puedes hacernos esto, gritó mi padre, su voz finalmente encontrando fuerza, una fuerza nacida de la desesperación. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Me detuve, pero no me giré. No, papá. Esto no es algo que les estoy haciendo a ustedes. Es algo que he hecho por mí. Y es lo que ustedes me enseñaron a hacer, valorar los resultados, las cifras, el éxito tangible. Pues bien, aquí tienen mis resultados. Hice una seña al mesero. La cuenta, por favor. Saqué mi cartera. De ella extraje una tarjeta que nunca había usado. Era de metal, pesada y de un color negro mate. Una American Express Centurion. La tarjeta que te ofrecen solo por invitación. La había conseguido a través de mi banca privada. Puse la tarjeta sobre la bandeja que trajo el mesero. El hombre la miró, y sus ojos se abrieron ligeramente. Era un símbolo de estatus tan potente que trascendía cualquier palabra. Quédese con el cambio, le dije. Luego, sin una última mirada a las 3 figuras petrificadas en la mesa, caminé hacia la salida. Saúl ya me estaba esperando en la puerta. Pasó un brazo por mis hombros mientras salíamos a la noche fresca de Polanco. Mientras nos alejábamos, no sentí euforia. Sentí una calma inmensa. Era la sensación de un peso, uno que había llevado durante toda mi vida, siendo finalmente levantado de mis hombros. En el coche de Saúl, mi teléfono comenzó a vibrar. No paró. Una tormenta de notificaciones. Mensajes de mi padre, audios histéricos de Anaí, súplicas de mi madre. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue glorioso. Los meses que siguieron fueron como despertar de un largo sueño. Me mudé a un nuevo apartamento en la colonia Condesa, un lugar lleno de luz. Comencé a trabajar en un nuevo proyecto, esta vez por mi cuenta. Viajé. Empecé a descubrir quién era Kenia cuando no estaba definida por la sombra de su familia. Mi único contacto con el mundo que había dejado atrás era mi tío Bruno. Hablábamos una vez cada 2 semanas.
Él nunca me preguntaba por dinero ni me presionaba. Simplemente me preguntaba cómo estaba. Era mi ancla. Fue en una de esas llamadas, unos 6 meses después de la cena en Puyol, cuando me dio la noticia. ¿Te acuerdas de la boutique de tu hermana?, preguntó, sin ningún preámbulo. ¿Cómo olvidarla?, respondí con una sonrisa irónica. Bueno, pues ya no existe. Cerró la semana pasada. Parece que la vida de emprendedora no era tan glamorosa como en Instagram. No sentí alegría. Sentí una extraña mezcla de inevitabilidad y una pizca de tristeza. Tristeza por el desperdicio. ¿Qué pasó?, pregunté. Lo que tenía que pasar, explicó Bruno. Tu hermana es buena para tomarse fotos, pero de administrar un negocio no sabe ni madres. Se gastó todo el dinero en una renta carísima, en muebles de diseñador y en pagarle a influencers. El inventario no se movía, los proveedores no le querían dar crédito y las deudas se empezaron a acumular. Quemó los 2 millones de pesos como si fueran hojas secas. Me quedé en silencio. ¿Y ellos? Mamá y papá, pregunté en voz baja. Hubo una pausa. Están mal, Kenia. Mal de verdad. Con el negocio de Anaí quebrado, no hay forma de que puedan seguir pagando la segunda hipoteca. El banco, bueno, tu empresa, les ha estado llamando. Ayer les llegó el primer aviso oficial. Si no se ponen al corriente en 90 días, iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria. Van a perder la casa. Dalia me llamó ayer, continuó Bruno. Llorando. Me pidió que hablara contigo. Que te convenciera de ayudarlos. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que cosecharan lo que sembraron. Pero, su voz se suavizó, te conozco, sobrina. Y sé que esto te va a afectar. Tenía razón. Esa noche, no pude dormir. La imagen de mis padres, mayores, sin hogar, me atormentaba. ¿Era eso lo que quería? A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Kenia. Era la voz de mi padre, rota, desesperada. Hija, por favor, sollozó. Tienes que ayudarnos. Vamos a perderlo todo. Sé que te fallamos. Sé que fui un mal padre. Pero por favor, no nos dejes en la calle. Era la primera vez en mi vida que lo escuchaba sonar tan derrotado. Voy para allá, dije, antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Estaré en la casa en 1 hora. Tenemos que hablar. Colgué, mi corazón latiendo con fuerza. Conducir de regreso a la colonia de mi infancia fue como viajar en el tiempo. Cuando estacioné mi coche frente a la casa, me tomé un momento para observarla. La pintura estaba descarapelada, el jardín descuidado. Parecía cansada. Toqué el timbre. Mi padre abrió. Se veía, pequeño. La postura orgullosa había desaparecido. Gracias por venir, dijo. Entré. La casa olía a encierro y a tristeza. Mi madre estaba en el sofá, con un pañuelo arrugado en la mano. Anaí estaba de pie junto a la ventana, de espaldas. Me senté, colocando mi portafolio de cuero en el suelo. Tío Bruno me contó la situación, empecé. El banco nos va a echar a la calle, Kenia, sollozó mi madre. Tu hermana lo intentó, pero no fue su culpa. Incluso en la ruina, la defendía. Tú eres nuestra única esperanza, suplicó mi padre. Un pequeño préstamo, te lo pagaremos, lo juro. Es su deber. Es su familia, espetó Anaí. Saqué un folder de mi portafolio. No voy a darles un préstamo, dije con calma. Vi la esperanza desvanecerse de sus ojos. Pero, continué, tampoco voy a dejar que pierdan la casa. Se quedaron en silencio, confundidos. Abrí el folder. Hace 3 días, mi abogado, el licenciado Osorio, se puso en contacto con ustedes a nombre de mi sociedad de inversión, Catech Holdings, expliqué, mi voz firme. Desde que adquirí su deuda, legalmente, esta casa es mía. El shock en sus rostros fue total. Si ustedes no pagan, tengo el derecho legal de ejecutar la hipoteca y desalojarlos, continué, mi voz helada.
pero no lo haré. Saqué un segundo documento. Esto, dije, es un contrato de arrendamiento. Les permitiré seguir viviendo aquí. A cambio de un alquiler simbólico de $1 al mes, para que sea legalmente vinculante. Mi padre tomó el contrato con manos temblorosas. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son simples, dije, y me levanté, sintiendo que el poder en la habitación había cambiado de forma irreversible. Primero, nunca más volverán a contactarme para pedirme dinero. Para nada. Segundo, Anaí buscará un trabajo, uno de verdad, y contribuirá a los gastos. Tercero, y más importante, me tratarán con el respeto que nunca me han tenido. Vivirán bajo mi techo, y seguirán mis reglas. Si rompen cualquiera de estas condiciones, el contrato se anulará y tendrán 30 días para desalojar la propiedad. Me miraron, sus rostros una mezcla de humillación, alivio y resentimiento. Les quité su poder sobre mí, no con gritos, sino con contratos. Los dejé allí, en mi casa, con mi contrato. Mientras caminaba hacia mi coche, me di cuenta de que les había dado una opción que ellos nunca me dieron. Les di la oportunidad de tener un hogar, con condiciones. Me subí a mi coche y, antes de arrancar, miré a la cámara imaginaria de mi vida, a la audiencia que había seguido mi historia. Les di un contrato de renta estricto en lugar de echarlos. ¿Hice lo correcto, o debí dejarlos enfrentar las consecuencias totales de sus actos? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien a quien creas que le pueda interesar. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Si de verdad están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.